Sí, eso es todo. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Que alguien escriba algo. A cualquier parte. ¿Se escucha? Se ve y se escucha bien. Bueno, entonces empezamos. No vamos a esperar a todos, ¿verdad? Quien tenía que venir ya llegó. Vamos, empecemos con las preguntas y respuestas. Empecemos con las primeras. Bueno, bueno, primera pregunta. ¿Se puede curar la escoliosis a los 30 años? Sí, se puede. Todo depende de qué tan móvil sea la columna vertebral y de qué tan móviles sean las articulaciones de la columna. Depende de si hay deformación de las vértebras o deformación de las costillas. Si las hay, entonces no será posible lograrlo por completo. Pero en cualquier caso, no importa cuántos años tengas, hay que hacer ejercicios, hay que tratarlo para detenerlo. El proceso de cambios degenerativos en la columna vertebral. Porque con la escoliosis existe la posibilidad de que se desarrollen más rápido. Porque la carga puede ser desigual y por eso las articulaciones pueden desgastarse más rápido. Pero también sucede que la escoliosis es bastante grande. El grado de escoliosis es bastante alto, pero aún así, aún así, la persona no siente molestias, ni siquiera le duele nada en especial. También sucede eso. Así es, así que se puede tratar y también se puede curar. Incluso, bueno, se puede decir que la escoliosis de primer grado se puede curar incluso a los 30 años si no hay deformación, si no hay deformaciones en forma de cuña en las vértebras. Eso, el segundo también. Bueno, ahí depende del ángulo, de qué tan fuerte sea la curvatura. Bueno, la de tercer grado, por supuesto, no se puede curar por completo. Ni siquiera a los 30 se puede reducir el ángulo. Así es. Siguiente. ¿Cuándo saldrá el video con el ejercicio para la escoliosis del lado derecho? Bueno, creo que el siguiente será ese. ¿Podría decirme, por favor, si después de un reemplazo de cadera se puede practicar caminata nórdica? ¿Cuántos kilómetros son óptimos? Bueno, si no le gusta, se puede. La cantidad de kilómetros depende de cómo se sienta usted mismo. ¿Qué le parece? ¿Cómo? 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 Lo principal es que no le duela nada cuando camine. Si le gusta caminar, hacer caminata nórdica, hágalo. Eso es. No hay restricciones de ese tipo. ¿No? Si no te duele nada, hazlo. Lo óptimo, ¿cuántos kilómetros? Eso ya lo decides tú. Si has caminado toda tu vida, si siempre has hecho caminatas, puedes recorrer 10 kilómetros y ni lo vas a sentir. Pero si normalmente solo caminabas del sofá al baño, entonces los kilómetros ya te van a cansar. Bueno, eso es cuestión de entrenamiento y de la vida. ¿No piensas irte de Rusia por los últimos acontecimientos? La mayoría de tus pacientes venían del extranjero. No, no pienso irme. Sí, voy a ir. No, no me voy a ir a ningún lado. Voy a ir junto con ustedes. Bueno, olvidamos el tema de la visión. ¿Cómo combatir la disminución de la agudeza visual al anochecer? Sí, hubo varios videos sobre la visión. Eso es. Si les interesa, podemos continuar con este tema. Sí, también podemos hablar más sobre la disminución de la visión al anochecer. Sí,
Ahí hay ejercicios con los que realmente se puede recuperar la agudeza visual. Cuando pasa que, por ejemplo, cuando el sol brilla intensamente o la iluminación es muy buena, en algunas personas la visión es prácticamente perfecta, es de uno. Pero cuando oscurece un poco, cuando cae el crepúsculo, y entonces ya ven todo borroso. Y luego, cuando oscurece aún más, ven todo con mayor claridad. Hay formas de corregir esto. Lo sé porque me volvió a pasar. Hubo un tiempo en que leía muchos libros cuando estaba en la escuela, y mi vista empeoró. En el primer año de la universidad no duró mucho tiempo. Cuando nos revisaron la vista, resultó que tenía -1, -1,5, algo así. Y luego lo corregí. Bueno, ya grabé videos sobre cómo lo corregí, lo que hice ahí. Eso. Bueno, también mostré los ejercicios. Y también sobre este tema se puede hacer justamente eso, cómo mejorar la visión en ese tipo de penumbra. La visión crepuscular para que sea buena. Así es. Hoy se me bloqueó el movimiento en la parte baja de la espalda. Mis movimientos se limitaron. ¿Cómo se puede arreglar esto correctamente? Hoy se me bloqueó el movimiento en la parte baja de la espalda. Arreglarlo correctamente, bueno, eso suele pasar por un espasmo muscular. Eso también puede pasar por una inflamación en los músculos. Eso puede pasar cuando la musculatura está sobrecargada. Y eso también puede pasar cuando, junto con el espasmo, aparece un bloqueo funcional. Así es. Aquí puede haber muchas opciones. Puede que sea un espasmo del músculo psoas. También podría ser el músculo cuadrado lumbar. Eso pasa seguido. Incluso podría ser el músculo glúteo medio. Y a veces pasa que se produce un espasmo y el dolor se irradia. Parece que duele la parte baja de la espalda, pero en realidad es el músculo glúteo medio el que está tenso. Ese tipo de dolor referido sucede. Hay que revisarlo. Es difícil decirlo. Eso es. Si acaba de pasar y no hay a dónde acudir, se puede aplicar algún medicamento antiinflamatorio. Intenta usarlo, pero sin mucha fuerza. Eso es, para que al menos la hinchazón no aumente, porque si además se suma la inflamación, la hinchazón empeorará. Porque muchas veces, cuando hay espasmo muscular, también aparece inflamación y se produce hinchazón. Y luego todo eso se prolonga. Así es. Adelante, hay muchas actividades y entrenamientos diferentes. Sin embargo, la idea de los ejercicios de calentamiento aparece de vez en cuando. En particular, girar la cabeza hacia arriba, abajo y a los lados. Todo está claro, pero girar la cabeza no parece muy natural. Los entrenadores tienen opiniones diferentes. ¿Qué opinas tú? Todo depende de qué tan frágil sea tu cuello y de qué tan bien desarrollados estén tus músculos. Algunos pueden permitirse girar el cuello, pero otros lo giran una vez y ya se les traba de inmediato el cuello. O sea, este ejercicio se puede hacer como calentamiento si los músculos del cuello están en buen estado y tienes buena movilidad. Pero si tienes algún problema con el cuello, si al hacer estos movimientos, al girar o inclinar la cabeza, escuchas que algo cruje o rechina, entonces, en lugar de hacer rotaciones, es mejor que hagas movimientos simples, solo hacia arriba, hacia abajo, inclinación, a la derecha, a la izquierda, giros así, pero no en todo el rango de movimiento. También hay que tener cuidado con los giros. Si ya haces todos estos movimientos con facilidad, entonces ya puedes girar también. Bien, siguiente, 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 siguiente. El tema de la visión es relevante. Bueno, también se puede hablar de la visión, ¿sí? ¿Cómo detener la progresión de la osteoporosis si es que eso es posible? Y si no es posible, entonces cualquier recomendación que tenga para mantener la forma física, el sistema óseo y muscular debilitado, con un conjunto de ejercicios suaves para fortalecer los ligamentos. Correcto. Restauré la biomecánica adecuada al caminar.
Estoy pendiente de eso todo el tiempo. Bueno, puede ser que a veces parezca que la persona ya recuperó la biomecánica al caminar. A la persona le parece que ya recuperó la biomecánica al caminar, pero a veces, en realidad, no la ha recuperado mucho. Eso es. Cuando ves mi canal, sabes que estás aprendiendo de alguien con verdadera experiencia y años de trayectoria, alguien en quien puedes confiar. Pero, ¿qué pasa cuando quieres invertir tu dinero y no sabes de quién aprender? La mayoría de las personas acuden a su banco y terminan pagando comisiones altas, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarte una manera diferente de invertir, una que te ofrece comisiones mucho más bajas y la oportunidad de aprender de inversionistas experimentados. Te presento eToro, una plataforma de inversión fácil de usar que te da acceso a algunos de los mejores inversionistas del mundo. En lugar de averiguarlo todo por tu cuenta, puedes explorar sus portafolios, ver exactamente en qué están invirtiendo y seguir sus estrategias en tiempo real. Y si encuentras a un inversionista cuyo enfoque te guste, puedes copiar automáticamente su portafolio con solo unos cuantos clics. Es una forma sencilla de empezar a invertir. Aprende de inversionistas experimentados y gana confianza en el camino. Participa en conversaciones de mercado en tiempo real con ideas, tendencias y preguntas a medida que los eventos se desarrollan, y todo eso se conecta con una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETF y más. Todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y obtén ahora tus $50 en acciones. Únete a la plataforma de inversiones sociales más grande y aprende de los profesionales. Dicho esto, volvamos al video. Bueno, la osteoporosis, por supuesto, es una enfermedad sistémica. Aquí está relacionado con las hormonas, con la alimentación y con la actividad física. Si hablamos de la actividad física, por ejemplo, si las piernas no reciben carga, si pasan la mayor parte del tiempo sentados, acostados, entonces, por supuesto, los huesos se vuelven más frágiles y los músculos se debilitan. Aún peor si tienes ese ritmo de vida irregular, un estilo de vida desordenado. Por ejemplo, si pasas la mayor parte del día acostado o sentado y luego haces ejercicio, ¿verdad? O sea, entrenas activamente y luego, al día siguiente, vuelves a estar pasivo. Te comportas así, entonces en ese caso no es muy bueno. O sea, si haces ejercicio, es mejor que sea de forma activa, para que tengas movimiento durante el día. Si durante el día están sentados todo el tiempo, por lo menos una vez, cada hora o cada 45 minutos, levántense, no solo para ir al baño o comer, sino también muévanse un poco, caminen tantito. ¿Cómo estornudar correctamente durante un resfriado? Si tienen una hernia grande, no se rían, pero el dolor es muy fuerte. Estornudé tanto que no puedo acostarme ni de espaldas ni boca abajo, solo de lado. Pero eso pasa, sí, o sea, cuando tosemos o estornudamos, la presión intraabdominal aumenta. Y cuando hay un proceso inflamatorio, hay inflamación, esa contracción brusca de los músculos abdominales, del abdomen, también afecta. Bueno, como que irrita esa raíz nerviosa. Eso. Sí, como que, bueno, estornudan seguido. Si tienen alergias, por ejemplo, sí, a algo, eso realmente puede causar un gran problema. ¿Qué se puede recomendar en este caso? Primero intenten esto. Primero con la tos, experimenten con esto. Sí, o sea, tosan. Vean si aparece dolor o no, fíjense. Luego, sentados y de pie, digamos, vean la diferencia, si hay diferencia o no. Por ejemplo, intenten inclinarse hacia un lado y toser, inclinarse hacia el otro lado y toser, inclinarse un poco hacia adelante y toser, sí, girarse. Entonces, encuentren la posición en la que al toser, estornudar no pueden hacerlo a propósito, ¿verdad? Pero toser sí pueden. Y encuentren una posición en la que al toser sientan la menor incomodidad posible o incluso no sientan ninguna incomodidad. Lo más probable es que también estornuden en esa misma posición. Encuentren esa posición y luego utilícenla para estornudar. Bien, continuemos.
Se han acumulado preguntas. Continuemos. Bien, más. La escoliosis simple y correspondiente es el caso más común de desequilibrio en la zona de la pelvis. Un ejemplo concreto: la parte izquierda de la pelvis está detrás en relación con la derecha. La pierna izquierda es más larga. El músculo tibial posterior es débil en la pierna derecha. Gracias. Gracias. Muy a menudo, una persona puede pensar que su pelvis está en una posición determinada, pero en realidad lo que le parece no es así. Y la parte izquierda de la pelvis sucede que a veces se gira así, se tuerce. Así rara vez se gira, así no se gira. Normalmente se tuerce. Aquí es donde uno puede confundirse qué parte de la pelvis es. A veces la parte superior de la pelvis está atrás y la inferior está adelante. Вот. И, Por ejemplo, la sensación de que una pierna es más larga y la otra más corta. Eso también hay que revisarlo. э, Bueno, un músculo tibial posterior débil, como también entendieron, tampoco está claro cómo lo determinaron ustedes. Eso es. э, Bueno, supongamos que todo es así, ¿sí? O sea, supongamos que la parte izquierda de la pelvis está detrás de la derecha, la pierna izquierda es más larga y el músculo tibial posterior de la pierna derecha está débil. Eso es. Bueno, en este caso, ¿qué hacer, verdad? O sea, la pierna izquierda es más larga. A veces hay un acortamiento anatómico de la pierna, ¿sí? Y a veces hay uno falso, funcional también. Aquí todo depende. Si realmente hay un acortamiento anatómico de la pierna, eso es muy raro. Suele pasar cuando hubo una fractura en la infancia, por ejemplo, y entonces una pierna se desarrolló más larga y la otra más corta. O por artrosis, donde el espacio articular es más pequeño de un lado que del otro. O si hubo una lesión de menisco, también la pierna será un poco más corta. Entonces, en ese caso, bueno, se necesita una plantilla. A menudo recomiendan una talonera, pero si usas una talonera, terminarás como si estuvieras parado de puntillas todo el tiempo. Si tienes una pierna más corta que la otra, necesitas una plantilla especial. Bueno, si no, al menos una talonera, sí. Pero eso es raro, muy raro. En general, una diferencia de más de 2,5 centímetros no requiere esa corrección. Lo normal puede ser hasta 1,5, bueno, 2 centímetros más o menos. Todos los zapatos incluso se ajustan, simplemente se hunden de un lado. La suela misma se hunde más de un lado y menos del otro. Eso es. Pero digamos que esto es anatómico. Ahí no se puede hacer nada. Si las piernas tienen diferente longitud, al menos hay que nivelarlas así. Sí. Y si es una diferencia funcional, ¿cómo comprobar si realmente es funcional o no? Eso es. O sea, usted observa y le parece que una es más larga y la otra más corta. Párese e intente, estirar ambas piernas. Eso es. Le resultará fácil enderezar una pierna y la otra le costará más enderezarla. Ah, la que se estira fácilmente, esa probablemente es la más corta y la que es más difícil de estirar, esa probablemente es la más larga. Es difícil decirlo así nada más. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se puede comprobar? Así. Intenta poner un pie de puntillas, así. Bueno, pon una pierna hacia adelante, la otra hacia atrás y pon un pie de puntillas de ese lado. De un lado, ella puede levantarse fácilmente. La pelvis de ese lado se va a levantar y el pie se pondrá de puntillas. Pero del otro lado es más difícil. Va a subir con esfuerzo. Y esto también está relacionado con que el músculo cuadrado lumbar de ese lado está débil. Bueno, en resumen, la pelvis no se deja elevar. Eso es. Bueno, ¿por dónde empezar? Empieza. Relaja los músculos oblicuos del abdomen, o sea, trabaja en ambos lados, el derecho y el izquierdo. Para no adivinar cuál es más corto o más débil, simplemente empiecen a masajear ambos lados, el derecho y el izquierdo. Intenten con la más simple, la que es más larga se va a relajar sola, la que es más corta va a sentir tensión ahí y se siente más. De aquí pueden empezar. Bueno, alguien se queja de que es un poco tarde, que es horario laboral, pero está bien, lo pueden ver grabado después, está interesante. El tema es cómo eliminar el edema linfático de los pies.
Tobillos. Esto se observa desde la infancia en casos de pie plano longitudinal y transverso, así como después de varias lesiones deportivas antiguas en los pies y tobillos. Espero no haberlos asustado con la descripción de que, en general, el edema linfático recibe muy poca atención, pero la congestión linfática en realidad tiene mucha importancia. Tiene gran importancia no solo en la función de los músculos, sino que en general también influye en muchas cosas. El dolor muy a menudo se debe no solo al espasmo muscular, sino también al edema, lo que lo agrava aún más. El músculo, sabes, está incluso dentro de una especie de funda facial, como en una bolsita, y si dentro de esa funda facial el músculo empieza a hincharse, hay mala circulación linfática y el músculo comienza a retener líquido. Empieza a aumentar y debido a la congestión aparece este tipo de edema y esa es la hinchazón. Además de empezar a comprimir aún más los vasos linfáticos y venosos, también comienza a comprimir los propios nervios que se encuentran tanto en la fascia como en el grosor de los músculos. O sea, a veces pasa que el músculo es débil, su tono es malo, pero la hinchazón es tan fuerte. La hinchazón suele ocurrir muy seguido en mujeres con músculos trapecios, como si tuvieran unos trapecios enormes y muy fuertes. Pero en realidad todo eso es hinchazón. La hinchazón simplemente los infla, y cuando eliminas esa hinchazón y literalmente se desinfla, disminuye y se suaviza. Como el trapecio se vuelve débil, de inmediato se nota que en realidad casi no hay músculo, aunque parece enorme, como si estuviera muy trabajado, pero en realidad es solo hinchazón. Es hinchazón lo que lo hace ver así. El pectoral menor y los músculos escalenos son muy importantes para la circulación de la linfa. Y para mejorar el drenaje linfático y venoso de las piernas, los músculos lumbares también tienen un gran significado. Entonces, más adelante, cuando hagan el video sobre cómo corregir el zumbido en los oídos, lo prometieron, pero aún no lo han hecho, por favor, si es posible, hagan ese video. También tengo otra pregunta, y si es posible, publiquen o corrijan, simplemente háganlo. Sigan con su último video. Pasha, gracias. Esa pregunta se nos pasó. La haremos. El video sobre el zumbido en los oídos. El zumbido en los oídos también lo haremos. Está bien. ¿Es posible corregir la quinta vértebra que sobresale? Creo que sí. ¿Cuánto tiempo tomará si se entrena regularmente para que vuelva a su lugar y qué músculos se deben ejercitar? Gracias, pero eso probablemente hay que tenerlo en cuenta en el cuello, ¿verdad? Del cuello hasta lo que suele estar aquí muy seguido. Pero si es solo un huesito que sobresale, sí, o sea, no debería causar ninguna molestia. Bueno, si no te gusta, puedes desarrollar músculo ahí para que los músculos lo cubran más. Pero a veces pasa que lo llaman como joroba. Esta joroba, ahí, por supuesto, sí. Hay que trabajar el equilibrio de la escápula, corregir el acortamiento del pectoral menor, trabajar los músculos de la parte trasera para que trabajen los extensores, los músculos escalenos, reducir, en resumen. No es que puedas tomar algo para sentirte bien, Costian, para la salud ósea, sí, y simplemente para sentirte bien. Ah, ah. Bueno, en primer lugar, hay que dejar de beber bebidas alcohólicas y de inmediato se sentirá, bueno, mejor. Por favor, responda. ¿Puede la alteración del tono muscular pélvico llevar al desarrollo de varices en las piernas? Los músculos pélvicos, si nos referimos a todos los músculos de la pelvis, sí, o sea, los músculos glúteos. Sí, pero de manera indirecta, puede ser, pero tiene más importancia no los músculos glúteos, no el tono de los músculos glúteos, sino que tienen más importancia los músculos lumbares. A veces pasa que el espasmo de ese músculo provoca compresión de las venas y altera el flujo venoso, y muchas veces también ocurre un espasmo en el músculo sóleo cuando se desarrolla debilidad. Слабость. Debilidad en el músculo gastrocnemio. El músculo gastrocnemio se debilita, el músculo sóleo se espasma y sucede, así como que la sangre no puede ir por las venas profundas y empieza a ir ya por las venas superficiales. Así es como se dilatan. Luego el aparato valvular también se ve afectado, su funcionamiento se altera. De niño salté de un garaje sobre hielo.
Caí con las piernas rectas y me lastimé ambas zonas del talón. Caminé de puntitas durante medio año y tardé varios años en recuperarme. Cuando saltaba de un banco, el dolor volvía. ¿Y para qué saltaste del banco? ¿Para qué exactamente? Salté del garaje, luego salté del banco. Desde entonces, los huesitos sobresalen de mis talones y siempre se me desgastan los zapatos en la zona de los talones. Aunque de niño, cuando me hacían radiografías, yo le decía al doctor que los huesitos sobresalían. Él me decía que solo era mi imaginación, que todo estaba bien conmigo. Ahora no tengo quejas, aunque ya después desarrollé escoliosis y todos los problemas relacionados. Desde la tercera fila de los pobres en la escuela, hago los ejercicios con pelotas de sus videos para los pies y en general para todo el cuerpo, y me ayudan mucho. ¿Qué más me recomienda? Bueno, ahora los talones no te molestan. Te recomiendo que no saltes desde el garaje ni desde los bancos con las piernas rectas. Si no tienes molestias, significa que estás haciendo todo correctamente. Y sigue así. Todo lo que haces está bien. Ya no saltes más. Bueno, en octubre me empezó a doler la articulación del hombro. Se puso tan mal que en diciembre, ni siquiera en la consulta con el doctor, pudimos entender si era una lesión o no. Me diagnosticaron artrosis no confirmada. La radiografía no mostró nada de eso. La articulación se inflamó mucho. Podía mover el brazo hacia adelante y hacia un lado solo, unos 15 centímetros a ojo. En enero y febrero me puse un tratamiento de vitamina Maval. En febrero fui a consulta, pero el doctor se enfermó. Ahora la inflamación ya se quitó. El brazo se levanta unos 30 o 40 centímetros hacia un lado, 50 o 60 hacia adelante entre el músculo y la articulación del hombro, quedando un leve matiz. Pregunta: ¿es posible rehabilitar la articulación por mi cuenta si sigo algún curso de ejercicios? Y por ahora no se puede prescindir de los procedimientos de fisioterapia. Gracias. Bueno, no se puede prescindir. Desde enero ya, o desde qué mes, en octubre ya duele. Pero, probablemente, si le duele desde octubre y ha intentado hacer todo por su cuenta y no ha funcionado, me parece que ya es hora de acudir al médico. Eso es, no vale la pena esperar más. Mientras todavía se mueve completamente, si deja de moverse por completo, será un problema. Eso es todo. Llévelo al médico y que él le indique exactamente qué hacer. Buenas noches. Dígame por favor un ejercicio efectivo para los músculos del trapecio en general y especialmente para la parte inferior. Gracias. Sí, existen esos ejercicios. El músculo trapecio, en general, es un músculo que muy a menudo se queda rezagado. Y el hecho de que duela, que sea dolorosa, cuando tocan el trapecio, lo tocan, sí, es doloroso. Muy a menudo es doloroso incluso cuando está débil. Cuando el trapecio se debilita, tiende a volverse doloroso porque soporta mucha carga, sostiene la escápula, participa en el movimiento y tratan de relajarlo, pero muy a menudo no hay que relajarlo, sino entrenarlo. Eso es. Bueno, eso hay que mostrarlo. Entonces haré un video. ¿Cómo entrenar los trapecios? Por cierto, había un curso que probablemente ya no esté disponible en YouTube. Ahí estaban todos los ejercicios y también había caminata. Y para cada músculo había un ejercicio. O sea, todo estaba explicado en detalle. Y los trapecios, medios, superiores, inferiores, todos los trapecios que quieras. Eso es, eso es. Pero ahora en YouTube ya no se puede conseguir. Antes sí se podía. Y bueno, no sé qué hacer. Tal vez podría hacerlo por separado si quieren. Se pueden hacer todos los ejercicios por separado, juntarlos o incluso dividirlos en diferentes partes, como la marcha, la caminata, diferentes grupos musculares, el pie, todo eso también estaba ahí. Esos ejercicios donde, ¿cómo decirlo? No son como los que normalmente se recomiendan. No hemos probado el aceite de magnesio ni el masaje gua sha con raspador alrededor del hueso del talón. Bueno, eso lo recomiendan para quienes saltan en el trampolín. Buenas noches. Dígame, por favor, ¿cómo influye la corrección de la mordida en la columna vertebral? Mi hijo tiene escoliosis y usa brackets. Desde entonces le duele la cabeza con frecuencia y la escoliosis no mejoró mucho, como prometió la doctora. Me preocupa haberle hecho daño y no sé qué hacer en esta situación. Quería llevarlo con usted, pero empezó temprano. Quiero también expresarle mi agradecimiento después del curso de tratamiento. Con usted sentí que volví a vivir. Estoy muy contento de haber acudido a usted y le estoy inmensamente agradecido. De nada. Bueno, la pregunta es esta, ¿sí? ¿Cómo influye la corrección de la mordida en la columna vertebral? Realmente no influye de ninguna manera
Influye más, por ejemplo, si había dolores de cabeza. Eso puede influir de manera positiva. Pero aquí no es la mordida. Aquí, ¿cómo decirlo? No es la mordida en sí. A veces pasa que la mandíbula simplemente se mueve de manera asimétrica. Cuando hay espasmo muscular en los músculos pterigoideos, aquí estos músculos están espasmados y la mandíbula empieza a moverse de manera asimétrica. Eso sí influye. Así es. La propia mandíbula durante el esfuerzo físico, especialmente durante el esfuerzo físico, a veces pasa que los dientes se aprietan. Y cuando este apretón no es simétrico, por eso se altera el equilibrio, o sea, influye más en el equilibrio. Sí, es así. O sea, hay influencia, pero por la mordida no se desarrolla escoliosis. Es lo mismo. O sea, los que hacen plantillas dicen que todo viene del pie. Ahora te pones una plantilla, te la pones en tus zapatos y todo se te va a quitar. Los que tratan los dientes, los ortodoncistas, dicen que necesitas brackets, que todo viene de la mandíbula. Y esto es lo mismo que esos del Atlas, que primero trataban la primera vértebra. Sí, es parecido. Buscan una sola causa y como que no la encuentran. Entonces respondí, ¿verdad? Gracias. No, por eso no pasó nada malo. Pero corrigieron la mordida, ¿verdad? Antes estaba mal, ahora está bien, tampoco está mal. Pero muy seguido el cuello también está relacionado con la mordida. O sea, si, por ejemplo, pasa que la cabeza está así, un poco inclinada, de un lado los músculos son cortos, del otro largos, y la mandíbula se abre así. Así es. O sea, hay que poner la cabeza un poco en el centro para que el movimiento de la mandíbula coincida con la posición de la cabeza. Así. Ya llevan media hora respondiendo. Ahora un poco más, gracias. Así. No voy a responder a todo, todo. Luego responderé más. No es la última vez que respondo, ¿verdad? Después responderé otra vez. Vamos con unas cuantas más. A ver, déjame ver cuántas preguntas hay en total. Oh, no, oh, no. Mejor así. Este será el último. Vamos con el último de hoy. Después escriban más mañana. Mañana responderé más. Ahora este es el último. Luego buscaré uno interesante y responderé ese como el último. Y con eso será suficiente para la próxima vez. Ya es tarde. Ustedes mismos se quejan de que es tarde. Gracias. Bien. Hola, doctor. Tengo 38 años. Tengo una protrusión en la zona torácica y 3 protrusiones en la zona cervical. No tengo dolor. Si me acuesto y respiro profundamente, algo truena en la zona torácica y cervical. Puede que sean las vértebras o las costillas. Después siento una debilidad muy fuerte. Incluso es difícil estar de pie. Empieza una presión entre los omóplatos. A veces me empieza a doler la cabeza. Además, la musculatura de la nuca se cansa muy rápido después de una hora de estar de pie. Desde noviembre de 2021, o sea, ya llevo 4 meses, he estado haciendo el ejercicio para el cuello que usted mostró en sus videos. Voy al gimnasio y hago entrenamientos de fuerza. Por favor, dígame cómo puedo deshacerme de los crujidos en la columna vertebral y cómo hacer para que el cuello no se canse. Además de los ejercicios para el extensor largo del cuello, muy a menudo también es necesario entrenar los músculos esternocleidomastoideos y toda esta superficie lateral del cuello. Los músculos escalenos también suelen ser necesarios en los entrenamientos. Ciertos ejercicios, ciertos movimientos. Creo que ya había un video en el canal sobre eso. Miren, empiecen a hacer estos ejercicios. El crujido también suele ocurrir. Se desarrolla inestabilidad, debilidad muscular. Todo ahí empieza a moverse de un lado a otro. A veces pasa que de un lado el músculo está cortado, pierde elasticidad y eso es todo. Bueno, cuando no hay movimiento, o sea, si la articulación no se movió por mucho tiempo, la mueves una vez, luego hasta dentro de 2 horas. Claro, va a moverse con un crujido, porque no se produjo líquido articular durante mucho tiempo. Para que no truene, debe haber movimiento constante. A cualquier persona le truena si permanece mucho tiempo en una sola posición. O sea, el crujido en la articulación es porque no se movió durante mucho tiempo. Si tronó una vez y ya no truena más, no pasa nada grave. Pero eso indica que hay que moverse más. Pero si truena cada vez que se mueve, eso ya no está bien. Eso ya está cerca de la superficie articular. Ahí ya hay que recuperar todos los músculos, ver cuál está cortado y cuál está débil. Débil alrededor de la articulación. Continuación de los nuevos así. Ahora otra pregunta, alguna interesante.
Pregunta interesante. ¿Alguna así, directa? Sí, vamos con este. Buenas noches. Al conducir, la pierna derecha de los conductores está constantemente en tensión. Puede esto afectar la región lumbar de la columna vertebral, causar una inclinación de la pelvis, una tensión excesiva en los músculos cuadrados lumbares, una disminución o reducción de la amplitud del músculo iliopsoas. ¿Puede esto influir? ah, Aquí, cuando presionas el pedal, el pie está en esta posición. Y estos músculos, los que levantan el pie hacia arriba, están constantemente en tensión. Y sí, bueno, si tienes que conducir seguido, si conduces más de lo que caminas, con el tiempo estos músculos se vuelven excesivamente tensos. Y luego no dejan que el pie se mueva libremente hacia acá. Y es necesario relajar estos músculos, masajearlos, se pueden estirar, pero con el músculo opuesto, del otro lado. ¿Qué? Para lograr la simetría, esos músculos, al contrario, tendrás que entrenarlos. Y debido a que este movimiento se desarrolla mejor del lado derecho que del otro, se altera el impulso con el pie. Esto afecta a que el movimiento no sea simétrico al caminar. Y esta extensión del pie también influye en que puede hacer que la pierna vaya demasiado hacia adelante. Y a veces pasa que la pierna, al dar el paso derecho, ya no va hacia adelante, sino un poco hacia un lado por esto. Así es, eso puede pasar, sí. Así que esto, a través de la caminata, a través de que la forma de caminar cambia, debido a esta tensión, puede influir también en la tensión de los músculos cuadrados lumbares. Bien, eso es todo. Por hoy terminamos esta transmisión. Si presioné correctamente, lo guardaré y luego lo agregaré aquí al grupo, para quienes se acostaron temprano. Puede verlo, y quien no se acostó y lo acaba de ver, puede verlo otra vez. Oh, no está prohibido, se puede hacer. Eso es, las preguntas que no respondí, las recordé. Y mañana nos veremos otra vez. Y también escriban todas las demás preguntas nuevas. Responderemos, lo discutiremos. ¿Sí? Bueno, está bien entonces. Está bien, eso es todo. Hasta la próxima. Bueno, vaya, mira eso. Detén la grabación primero. Eso es todo.